proyecto está manejando dos disciplinas, la etnohistoria y la arqueología. También por lo general la antropología. Pero la parte arqueológica se trata de estudiar primero dónde se ubican estos parlamentos. Hay ciertos topográficos o ciertas características topográficas o elementos ecológicos que están asociados con los parlamentos. Entonces, este requiere trabajo de campo. Segundo, es que estamos tratando de definir las características de la cultura material asociada con esos parlamentos. Cerámica, líticos, si hay arquitectura. Esto requiere un tipo de prospección de la superficie muy intensa, tiene que ubicar esos lugares. Y segundo, estamos excavando con sondeos para ver qué cronología, edad tiene el sitio, ha sido ocupado antes del Parlamento o después del Parlamento, porque eso es importante, a ver si es un sitio políticamente neutro, sin la presencia previa de un grupo mapuche o indígena allí. Lo otro objetivo también es tratar de probar que el documento escrito es correcto a ubicar el sitio parlamento en tal lugar. Por ejemplo, la confluencia entre dos ríos o al lado de un cerro bien conocido. Entonces estamos manejando no solamente en resumen la parte de la cultura material, pero también la parte ecológica, la parte topográfica, geográfica. Estamos haciendo el pozo en este lado norte del estero, en una colina que es bien elevado, encima del río, el piso del valle, pero también cerca del río, y probablemente un buen lugar para campamento, ¿no? Mira, hemos trabajado en Boroa, el fortín, y afuera del fortín se encuentra una ocupación mapuche. Parece que por materia cultural está asociado con el fortín, porque es cerámica diagnóstica que indica una ocupación siglo XVI-XVII. No estamos seguros, pero me parece que alrededor del fortín habían indios, amigos, como dice el documento, o puede ser después una ocupación mapuche. También fuimos a Tapihue y Negrete, Lonquilmo, en la zona de Los Ángeles, regresando a evaluar los datos que hemos sacado allí en los últimos 2 años. También tratando de colocar los sondeos más para estudiar la extensión horizontal en el río de Tapihue o Lonquilmo, etc., de esos sitios de parlamento. También fuimos a Quien, donde está el parlamento, cerca de entre Galvarino y Lautaro, y ahí hemos excavado varios pozos de sondeo y mostrando la diversidad cultural de este sitio. Era un gran parlamento, como ustedes saben, ya, de 1641. Y últimamente fuimos a Cerro Colo Colo en Arauco, y estudiando allí y también colocando un sondeo. Y básicamente con todos esos 5 sitios es probar, a verificar la presencia española ahí y mapuche y tratar de determinar también la diversidad de grupos mapuches que están participando en el Parlamento. Bien, bueno, ha sido productiva esta jornada acá en Quirín. Se hizo un pozo de sondeo, hicimos recorrido. Esto justamente coincidió con que hoy día se celebra un aniversario más del Parlamento de Quirín. Pudimos escuchar, ¿no es cierto?, la comunidad cómo está festejando este aniversario al otro lado del río, donde se hizo una ceremonia particularmente importante con la presencia de autoridades en un año más del Parlamento de Quirín. En parte esto muestra un tipo de pacto
político, negociación entre la corona española y los araucanos o Rechi o Mapuche, los varios nombres que ellos se manejan, en aquel tiempo, siglo XVI, XVII. Y es importante a saber dónde establecieron esos parlamentos, porque parece que hay zonas neutras políticamente, como le dije. En cuanto a la seguridad de cada grupo participando en el Parlamento, ¿ya? Porque es una amenaza quizás durante el momento de guerra a penetrar profundamente en el territorio mapuche, en el territorio de conflicto, y ponerse ahí para negociar un tratamiento de paz o lo que sea. Y también es importante ver si la zona topográfica del Parlamento le ofrecieron a estos grupos un tipo de manera de facilidad de salir, entrar al Parlamento por si acaso que haya un conflicto o no conflicto. En corto es tratar de entender el espacio sociopolítico de este acto, otra vez para complementar el registro escrito, porque el registro escrito le da la fecha, le da los participantes y el resultado. Y con el estudio arqueológico podemos amplificar el escenario un poco más. Podemos entender mucho mejor la cronología de esos sitios, la extensión geográfica de los mapuche que están participando en los parlamentos y cómo están utilizando espacio político geográfico también. Y yo estuve tratando de entender si había un tipo de cancha de guillotine, porque para los mapuche obviamente los araucanos de aquel tiempo era un acto muy importante, la parte religiosa, porque no es solamente un acto político, pero es socio-religioso a los mapuches, no a los españoles. Entonces estuvimos buscando evidencia de la posibilidad de un tipo de cancha ceremonial, y hay un poco de evidencia de esto también, y últimamente lo que estamos buscando es tratar de entender quién está manejando políticamente esos parlamentos. 50% en cada lado de esos dos pares negociando, o están manejando más por los españoles o por los mapuches. Y creo que eso es importante porque en la manera que uno puede controlar el espacio, el evento, también puede determinar en parte el resultado del pacto.